Eh, Muy bien, pues bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de los PISA Seminars que estaremos haciendo todos los miércoles de aquí hasta que empiecen los exámenes finales o se acabe el semestre. Eh, Realmente estamos muy contentos, muchos de los estudiantes de posgrado, por volver a estudiar como virtualmente y estamos muy a gusto de empezar este ciclo de charlas con la participación de Iván Muñoz. Él es estudiante de doctorado del Instituto de Física y está trabajando con el profesor Máximo Bañados. Nos presentará su charla Loops in Holographic Correlators. Y qué gusto tenerte con nosotros, Iván. Gracias a ustedes por esto, porque en realidad igual entretenido y súper útil. Ojalá todos expongan alguna vez, porque es relajado, así que sirve para ensayar también posibles presentaciones que tengan que hacer más adelante y es parte del trabajo también. Pues no se trata solamente de calcular o meter las manos en las máquinas, sino también presentar lo que uno hace. Es un poco de la propaganda y la publicidad que uno se tiene que hacer siempre. Esta es una buena forma de ensayar y que la idea es que no lo pasen mal, ni yo tampoco. Que puede pasar también que haya un público un poco más hostil. Siempre es bueno preguntar, siempre es bueno estar expuesto a estas cosas. Entonces, antes de empezar, la idea, yo no sé muy bien qué background tienen ustedes, en particular en relatividad general y en teoría cuántica de campos. Estamos hablando de teoría cuántica de campos 1, que uno calcula integrales funcionales sobre campos escalares, por ejemplo. No sé cuánto saben ustedes de eso. Si saben lo que es un diagrama de Feynman, por ejemplo. Diagrama de Feynman, o bueno, relatividad general, necesitamos solamente algunos elementos muy básicos de relatividad general. Porque la idea es meternos en un tema que tiene que ver justamente con una cosa que ustedes estoy seguro que han escuchado, que se llama quantum gravity, gravedad cuántica. Y cómo poder describir la naturaleza cuántica de la gravedad es un problema abierto todavía y que está bastante lejos de resolverse, a pesar de que teoría de cuerdas parece ser la solución más satisfactoria, pero incompleta aún. Hoy no voy a hablar nada de teoría de cuerdas, aunque podemos hablarlo si quieren, en particular porque la correspondencia que vamos a hablar, que se llama DSCFT, tiene el origen en teoría de cuerdas como supergravedad, que es dual a otras cosas. Pero no vamos a hacer nada de eso, sino que voy a mostrar ejemplos bien sencillos, creo. Y vamos a calcular básicamente funciones de correlación de una teoría cuántica de campos, utilizando primero una teoría clásica, lo cual una característica de esto es que hay una correspondencia entre una teoría clásica, que sería la teoría clásica de la gravedad, y una teoría cuántica, lo cual es bien poco trivial, pero es así. Y después vamos a ver qué pasa si en la teoría clásica de gravedad lo corregimos, le agregamos una fluctuación cuántica para ver qué pasa a nivel de la función de correlación de la teoría de al lado. Como yo no sabía, bueno, antes de empezar, esta es una colaboración con Max Bañados, como dijo Sebastián, que es el jefe, Ernesto Bianchi, que es un ex alumno de Magister de acá, que terminó hace poquito y va a empezar en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Llegó hace una semana, creo, 2 semanas, no lleva más que ya, así que todavía creo que está en cuarentena, llegando al invierno inglés, que es bien aburrido. Y Costas Skanderis, que bueno, es uno de los líderes en el tema y es de la Universidad de Southampton y con quien también pude trabajar mientras estuve allá el año 2019. Así que esto todavía está en progreso, pero probablemente espero que el paper esté publicado pronto, disponible para que ustedes lo puedan leer y estudiarlo. Ojalá. Entonces, la idea aquí, la idea de la presentación es una pequeña introducción a lo que se llama ADS-CFT, que es la correspondencia holográfica de Maldacena. Esta pequeña introducción incluye un pequeño, muy leve, muy sencillo repaso, de hecho un slide, de lo que es relatividad general y lo que es un espacio anti de Sitter, lo que yo creo que ustedes tienen más o menos una idea de por lo menos qué es un espacio anti de Sitter. Y también hay otro slide que está dedicado a básicamente cómo solamente las ecuaciones con las que uno calcula las funciones de correlación en una teoría cuántica de campos usual. Después vamos a hacer un poquito más profundo la correspondencia de SSFT, cómo relacionamos el anti de Sitter con la teoría de campo conforme, qué significa algo en anti de Sitter, en qué se traduce en la teoría de campo conforme. Y vamos a hacerle un ejemplo que vamos a trabajar primero con el campo escalar clásico. Hoy vamos a ver solamente campos escalares, también podemos hacerlo con otros tipos de campos
Y todo lo que voy a hablar tiene que ver desde el punto de vista de Antti de Sitter. Nada más. La CFT voy a citar solamente el resultado, no lo vamos a demostrar, se puede hacer, pero ¿para qué? La CFT puede ser complicada en algunos casos. Entonces vamos a tomar un campo escalar en Antti de Sitter y vamos a calcular la función de correlación dual, ¿ya? Con la herramienta que vamos a haber visto antes. Y después vamos a agregarle al campo escalar, le vamos a agregar una corrección cuántica y ver qué pasa en la función de correlación, ¿ya? Que calculamos antes. Eso se traduce en una cosa que se llaman diagramas de Witten, que son la misma medida de los diagramas de Feynman, y bueno, obviamente siempre hay que terminar con conclusiones, aparte de la estructura estándar de cualquier presentación. Yo no sé si tengo que admitir a Felipe Muñoz, supongo que sí, ¿o no? Si alguien lo conoce. La frase tan fácil de ir. No sé si lo agregué o ya se aburrió de esperar. Listo, ya, ya. Ah, perfecto, Sí, fantástico. sí. Los que están en Zoom, si es que me escucho muy bajo, se me olvida el tema del micrófono, me lo recuerdan, por favor. Perfecto, Iván. Entonces, la idea es empezar un poco con relatividad general. Ustedes conocen estas bonitas ecuaciones. Las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica en D más 1 dimensiones. Todo lo que tenga que ver con Antti de Sitter y la teoría gravitacional la vamos a considerar en D más 1 dimensiones. Estas son las ecuaciones de Einstein. Obviamente uno lo puede calcular a partir del principio variacional de la ecuación de la acción de Einstein-Hilbert, pero ¿para qué? Estas son las que valen. Y el índice mu corre de 0 a d, es decir, tenemos d más 1 índices, d más 1 coordenadas. Esto tiene muchas soluciones muy interesantes. Obviamente la más interesante de todo parece ser el agujero negro, pero obviemos los agujeros negros y tomemos espacios maximalmente simétricos. Hay tres tipos de espacios maximalmente simétricos: espacios de curvatura plana, el espacio plano, una mesa de dinámica, pero el espacio plano; curvatura positiva, que es lo que uno llama un espacio de Sitter, fue propuesto por el señor de Sitter; y un espacio de curvatura negativa, que es el espacio anti de Sitter, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar. La forma de poder obtener un espacio anti de Sitter, ustedes lo pueden ver en cualquier libro de relatividad general, en cualquier libro de ADS-CFT o cualquier nota que tenga que ver con gravedad. Uno normalmente lo que toma es tomar un hiperboloide, lo inmersa dentro de un espacio y bla, bla, bla. El asunto es que uno puede escribir una solución de anti de Sitter de esta manera. Todo esto es euclidio, ¿ya? Estoy trabajando en espacio euclidio y acá yo no conozco el que el tiempo tenga un signo menos. Son todos positivos. Todo lo que viene acá es todo euclidio, ¿eh? No hay nada con un menos de t cuadrado, básicamente. Esta es una solución de anti de Sitter. Ustedes toman esta métrica, donde z es la coordenada 0, y delta AB corre en la coordenada 1 a d, son planas. Esto, si uno va y lo pone en la ecuación de Einstein, va y se resuelve, ¿ya? Son solución. Esto hay un forma de obtenerlo, pero para que vamos a profundizarlo, porque lo que nos interesa acá es, vamos a ocupar esta métrica que se llama la métrica de Poincaré, las coordenadas de anti de Sitter. Y el borde, en estas coordenadas, está en z yendo a 0. ¿Ya? El borde va a ser muy relevante. Yo sé que a uno en los cursos de mecánica clásica le dicen varíe la acción y desprecie los bordes. Y acá no. Acá tengan cuidado con los bordes y tienen que mantener los bordes. Y en relatividad general los bordes son particularmente importantes, ¿ya? Si ustedes sacan el hamiltoniano en relatividad general, aparecen por los constraints. Pero no lo vamos a ver ahora. Esto es lo que necesitamos de relatividad general. Obviamente un espacio maximalmente simétrico tiene las mismas simetrías que espacio plano. Eso quiere decir que tiene un espacio de d dimensiones. El maximalmente simétrico tiene d por d más 1 medios. Son las d traslaciones más las d por d menos 2, d menos 1 medios rotaciones. Y las tienen que sumar, ¿ya? Anti-de-Sitter tiene la misma cantidad de simetrías. Hay un montón de cosas que es un espacio bien interesante. Y tiene curvatura constante negativa. Y lo que necesitamos de QFT es esto, lo que uno llama la función de partición. Acá me equivoqué, no es la funcional generatriz, pero es parecido. La funcional generatriz porque genera cosas. Ya acá yo no puedo generar muchas cosas porque uno lo integra. Entonces la idea es, a partir de la función de partición que ustedes ven, por ejemplo, en mecánica estadística, calcular funciones de correlación. Por ejemplo, usted puede calcular la energía promedio en mecánica estadística calculando alguna derivada, ¿cierto? Y eso viene con un peso estadístico que es el E a la menos H en el caso estadístico. En teoría cuántica de campos es E a la menos S. Entonces, si yo quiero calcular la función de correlación, por ejemplo, entre operadores, una cierta cantidad de operadores, yo lo que tengo que hacer es calcular esta integral. Esta integral en realidad es bien jodida. Entonces, sé que se puede hacer, ni siquiera sé si se puede hacer. No lo he intentado y no me interesa intentarlo. Porque hay trucos para hacerlo.
Y el truco es inventar una fuente de J. Yo lo agrego y hago que este Z ahora dependa de J. Yo voy a agregar eso y ahora ¿qué pasa? Si yo tomo derivadas con respecto a J, obviamente va a empezar a bajar os dentro del integral y voy a obtener básicamente la parte de la izquierda. Y después, como el J es un artefacto medio puesto a mano, uno va y lo hace cero, ¿verdad? Para poder recuperar la ecuación anterior, justamente esta. Eso es lo que uno hace, y esto es lo que se llama función de correlación, ¿verdad? La función de correlación uno lo puede dibujar diagramáticamente en cosas que se llaman diagramas de Feynman. Y mis disculpas a aquellos que están por Zoom, pero creo que no van a poder verlo, lo que voy a escribir en la pizarra. Pero por ejemplo, si yo quiero unir básicamente 3 puntos, tengo varias formas, ¿ya? Lo que me está diciendo esta integral, la integral funcional, es que por ejemplo yo los puedo unir así. Depende de la teoría en la que esté. Este es un diagrama de Feynman de una función de 3 puntos. Esto es lo que se llama tree level, ¿ya? ¿Por qué se llama tree level? Porque recuerda las ramas de un árbol. Pero resulta que uno también puede tener cosas de este tipo. Y así sucesivamente, ¿ya? Todos estos dibujitos, que ustedes probablemente, aunque no se dediquen a teoría cuántica de campos, probablemente lo han visto en alguna parte, tienen una representación en forma de integrales, en particular los loops. Y estas integrales normalmente tienen infinitos. ¿Qué tipo de infinitos? Los infinitos cuando la energía va muy arriba, ¿ya? Esos están siempre presentes. Entonces, cuando uno tiene una integral que diverge, pongámosle, voy a inventar una integral, x, a 1, porque acá no hay mucho que hacer, pero lo que uno hace es normalmente, ok, esta cosa yo sé que de infinito, cuando me voy al infinito, de infinito, entonces yo voy y lo corto básicamente. Voy y le pongo un cutoff, y esta integral yo sí la puedo hacer. Esta integral se puede hacer, y ese cutoff lo que me está haciendo es aislar el infinito. Ustedes me dirán, ok, después tengo que tomar el límite de lambda yendo a infinito, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando hay un infinito uno tiene que de cierta forma cortarlo, eso es lo que se llama regularizar, es decir, aislar el infinito. Y esa regularización no es para nada trivial, pero hay que saber hacerlo. Y después, una vez que tengo aislado el infinito, uno tiene que ser capaz de eliminarlo. Eso es lo que se llama renormalizar, ¿ya? ¿Por qué le estoy dando toda esta lata? Porque pasa que en este contexto también hay que hacer más o menos lo mismo. Como esto. ¿Eso no es esto? El comando. ¿Ya? Porque después nos vamos a encontrar con cosas, con integrales que también van a diverger. No solamente arriba, sino que van a diverger abajo. ¿Ya? Con esto ya terminamos el repaso express de teoría cuántica de campos. ¿En la diapo? Es más complicado lo que hay acá. Acá estamos con campos escalares, hay que tener cuidado con los campos de Gauge. El infinito y claro. Entonces ahora vamos a meternos en lo que se llama ADS-CFT, que fue propuesto por Maldacena, es una teoría holográfica. La holografía no viene desde Maldacena, viene desde antes, desde los años 70 aproximadamente, con Bekenstein-Hawking cuando calculan la entropía del agujero negro. Se dan cuenta que la entropía es proporcional al área, lo cual es contraintuitivo. Después viene Toff y Susskind, que logran entender qué es lo que está pasando acá con los grados de libertad de los campos alrededor de un agujero negro. Y eso es lo que llamamos holografía. Después viene Maldacena, que logra dar con un ejemplo bien claro y bien concreto sobre la correspondencia holográfica entre una teoría anti-de Sitter y una teoría de CFT. No vamos a entrar en profundidad sobre cuáles son los detalles de lo que hizo Maldacena, porque el paper es bien inentendible, bien complicado. Seguramente tienen que estudiar supergravedad y en igual 4 super young mills para poder entenderlo. Pero afortunadamente hay otra gente tan inteligente como Maldacena, que es Witten. Y Witten y Klebanov, Gapser y... Bueno, siempre se me olvida el nombre de ahí. Que, si se fijan, Maldacena publicó el paper en noviembre del 97. En mayo del 98, Wittenberg publica una cosa que se llama ADS Spacetime Anolography. Es un paper bien entretenido, en el que básicamente pone a tierra para los mortales lo que hizo Maldacena, cuál es la idea detrás. Además que también había algunas cosas que Maldacena no tenía claro. Entonces lo que dice Witten es que a cada campo en el bulk es lo que vamos a llamar el espacio anti de Sitter, le corresponde un operador cuántico en el borde. ¿Ya? ¿Cuál es el operador cuántico que hay en el borde? Por ahora le vamos a dejar arbitrario. ¿Ya? No es tan importante. O sea, es súper importante, ¿ya? Pero no es tan necesario ahora. Ahora, la idea es entender cómo es que yo puedo relacionar este campo en el bulk, phi mayúscula, con el operador.
¿Cómo yo puedo hacer entender esto? ¿Cómo yo los puedo hacer el match, básicamente? Recuerden que uno está en el bulk y el otro está en el borde. Entonces lo que nos dice Witten es, ok, usted tome su campo en el espacio anti de Sitter, resuélvelo, pero ponle una condición de borde, arbitraria. Es importante. Ese phi 0, lo vamos a ver después en el ejemplo, es arbitrario. Es una función y como está en el borde, básicamente phi, que depende de la que está en el bulk, en dos coordenadas z y x, tiene que ir de alguna forma cuando nos vamos al borde con un phi 0 que depende exclusivamente de x, ¿ya? Que son las coordenadas del borde. Entonces, lo que nos dice Witten, ok, haga eso. Y la conjetura dice que como las teorías son iguales, la teoría de gravedad, con esta condición de borde, tiene que ser igual a la teoría de Gauge, lo que uno llama Gauge, o la teoría cuántica de campos dual, con la fuente encendida. Y esto es, un cálculo explícitamente de cualquier curso QFT, es igual a esto, ya el valor de expectación de esta exponencial. Acá, si se fijan, dice el borde de AADS, y es porque en realidad uno puede relajar la condición de que sea anti de Sitter, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un espacio anti de Sitter. Es importante que sea asintótico anti de Sitter y que sea local anti de Sitter en el borde. Eso es todo lo suficiente. ¿Qué significa eso? Hay espacios, por ejemplo, que pueden tener una curvatura bien extraña en el interior, pero que a medida que me voy yendo al borde, va apareciendo anti de Sitter. Entonces esa es la condición suficiente. Pero acá, para simplificarnos la vida, vamos a trabajar siempre sobre anti de Sitter, que obviamente es local y asintóticamente anti de Sitter. Y lo que nos dice la conjetura es, ok, esta condición de borde que usted puso en la gravedad corresponde a la fuente. A la misma fuente de acá, pusimos a mano, la misma fuente con la que calculamos funciones de correlación de la teoría cuántica de campos. Resulta que esa fuente ahora corresponde a la condición de borde del campo clásico, la teoría dual. ¿Ya? Entonces, básicamente esto. El phi 0 es la fuente, está el J. Acá tenemos JO, acá tenemos JO. Entonces, la idea aquí es poder trabajar alguno de los dos lados. Lamentablemente no conocemos ninguno. Ni la función de partición de gravedad ni la función de partición de la teoría de Gauge. Pero, resulta, ¿por qué? Porque es gravedad cuántica, uno no conoce la teoría de gravedad cuántica. Pero afortunadamente uno sabe que la gravedad cuántica a nivel clásico tiene que decaer en relatividad general o en supergravedad, de acuerdo a la teoría que usted prefiera. Valdeciano propuso en supergravedad porque supercuerda es la que está mejor definida. ¿Ya? Si ustedes trabajan en cuerdas bosónicas, hay varios problemas, entre ellos los taquiones. ¿Ya? Pero eso es como el aside. Entonces, la aproximación semiclásica, es decir, yo tomo la función de partición de gravedad y en vez de integrar sobre todos los campos, como lo hacíamos acá, yo fijo un campo, que es el campo que sigue la trayectoria clásica. Obviamente ya me deshago la integral funcional y solamente queda E a la menos acción. Entonces, y esto, si uno le saca el logaritmo natural, obviamente desaparece la exponencial, y queda lo que se llama la funcional generatriz de los diagramas conectados. Es decir, una funcional generatriz, ¿ya? Que no es más que el logaritmo natural de este bicho por acá. Y esta es la acción on shell. Y esto es lo que se ha hecho toda la vida. Desde, bueno, toda la vida desde el 90 y... Entonces, lo que uno tiene que hacer, obviamente, como les conté, estas integrales divergen, estas son las teorías dual. Resulta que estas integrales que divergen, que tienen una divergencia que se llama ultravioleta, porque estamos yendo a la alta energía, tiene que tener alguna correspondencia esta divergencia ultravioleta con la que pasa en el bulk, en la teoría de anti de Sitter. Y esa correspondencia es que lo que es UV en un lado es infrarrojo en el otro. ¿Qué quiere decir eso? Si una cosa, una teoría cuántica de campos, tiene divergencia ultravioleta, en la CFT, esto tiene que haber, bueno, que son iguales mucho, pero tiene que haber una correspondencia entre divergencia infrarroja en el anti de Sitter. ¿Ya? Eso es lo que se llama la Strong Weaker Relationship, que es básicamente, si una cosa tiene divergencia de alta energía, acá son divergencias de baja energía. Y esa divergencia de baja energía se manifiestan cuando uno hace este cálculo y se va al borde. ¿Ya? Hay una forma de eliminar todos los infinitos que salen desde el bulk, que se llama renormalización holográfica. Recomiendo fuertemente ese. Es un review en realidad. Pero una vez que uno logra eliminar ese infinito infrarrojo, uno puede lanzarse a la tarea de calcular funciones de correlación, haciendo este trabajito. Y eso es lo que uno hace desde el bulk para obtener funciones de correlación cuántica. Si se fijan acá no estamos hablando nada de H barra. Acá es todo clásico desde el bulk, desde la teoría de gravedad es todo clásico. Estamos calculando un objeto netamente cuántico. Eso ya es interesante.
Consideremos un ejemplo, nuestro bonito campo escalar sobre un background anti de Sitter. Para los que no sepan, esa es la medida invariante, ¿no? En raíz de G es clave cuando uno está en espacios curvos, sobre esa métrica. Lo siento por los que están en Zoom, pero no ven el puntero, me acabo de acordar. Ese borde es importante porque es el que nos va a asegurar, si el borde está bien escogido, que esta métrica, esta acción on shell, sea finito. ¿Okay? Hay otras cosas que hacer, pero no me interesa. Pero como vamos a estar a nivel clásico, resolvamos la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es esta, no es nada muy nuevo, creo. Y le imponemos esta condición de borde. El campo, tal que cuando se va a cero, se tiene que comportar de esta manera. ¿Ya? ¿Por qué se tiene que comportar de esta manera? Uno lo puede hacer y uno se da cuenta que es el término que corresponde. ¿Ya? Así que no me voy a profundizar mucho. Y acá introduzco un delta, que es muy importante para lo que viene después, porque tiene que ver con la dimensión conforme, lo que se llama la dimensión conforme del operador dual. Pero el delta básicamente lo podemos ver desde este punto de vista como una combinación entre D y M. ¿Cierto? Usted tiene que resolver esa ecuación cuadrática y quedarse con la solución positiva. Obviamente, como esta es una ecuación no lineal, hay que resolverla perturbativamente la constante. Hacemos esta lata. Aquí encontramos dos ecuaciones, la ecuación homogénea y no homogénea. Afortunadamente, la fuente de la ecuación no homogénea es la misma fuente anterior, más o menos lo que siempre pasa, casi, creo. Y hay que resolver esta ecuación ahora, con esta condición de borde, eso es lo importante. Eso fue resuelto por el mismo Witten, en el año 98, Witten es un crack, y es dado por esta función k. Y este k es lo que se conoce como un propagador bulk to boundary. ¿Por qué? Porque toma la condición de borde, el phi 0, tú le pegáis con un k y te lo lleva hacia se fijan, esto depende exclusivamente del borde, de la coordenada y flecha. Le pegáis con un k y lo integráis y te da un campo que está en el bulk. Entonces lo que está haciendo es que tomáis el phi 0, el diagrama, esto es lo que se llama un diagrama de Witten, tomáis el phi 0 y te lo lleva para adentro. Eso es lo que hace el trabajo del k, lo que se llama el bulk to boundary. Tiene un comportamiento asintótico que da de esta forma, tiene que ser de esta forma, fue construido para que sea así, porque uno pide que el campo, cuando se va a esta coordenada radial, se va a cero de la condición de borde, es decir, tiene que ser esto, más términos que son subleading. ¿Ya? Una ya resuelta la ecuación homogénea, nos lanzamos a calcular la no homogénea ocupando el método de funciones de Green, lo que ustedes han hecho en electrodinâmica, electromagnética y otras cosas. Esta ecuación, esta es la delta de Dirac en espacio curvo, 1 de raíz de g. Y esto es resuelto por esta bonita función que es una función hipergeométrica. ¿Ya? Hay que emplear la solución, pero bueno, es lo que es. Cuando escoge los resultados. Y depende de esta función, que es un invariante de anti de Sitter. El trabajo que hace esto, bueno, ahí está cómo se comporta asintóticamente. El trabajo que hace esto es que toma el phi 0 en el bulk, se lo lleva a otra función en el bulk. Es decir, te está tomando un punto del bulk a otro punto del bulk, y eso es lo que se conoce un bulk to bulk propagator. ¿Ya? Y el diagrama, diagramáticamente se ve así. El otro iba desde el borde hasta adentro y este va desde adentro a adentro. Conecta dos puntos de anti de Sitter. Entonces, una vez que uno ya tiene resuelto esto, va a tomar las soluciones, las mete en la acción, elimina todo el infinito que haya que hacer de forma consistente, calcula derivadas, una lata, ¿eh? Se puede hacer de forma más o menos rápida. Bueno, lo hace y lo que encontráis es que este resultado. ¿Ya? Haciendo el cálculo bien latero, eliminando bien lo infinito, encontráis este resultado. Resulta que uno puede obtener este mismo resultado, lo que está a la derecha, desde una CFT, ocupando, por ejemplo, solamente las simetrías. Las CFT tienen tantas simetrías, ustedes las simetrías que conocen, las más normales son la simetría de Poincaré, que es traslaciones y rotaciones de Lorentz, ¿cierto? Las CFT tienen un poquito más son un poquito más grandes si la quieren ver, porque admiten dilataciones y admiten una cosa que se llama transformaciones especiales conformes. Acá yo no voy a hablar nada de las CFT, pero ustedes pueden decir, ok, esta cosa por simetría de traslación tiene que depender de la diferencia de los puntos. Por simetría de Lorentz tiene que depender de los módulos al cuadrado para que sea invariante de Lorentz cuando lo al cuadrado. Por simetría de dilatación tiene que escalar de esta forma. Y así uno puede ir restringiendo esto, pero en realidad uno puede llegar hasta la función de 3 puntos. La función de 4 puntos, todas las simetrías ya no te permiten fijar absolutamente todo. Eso es lo que pasa. Pero ya con la función de 2 puntos tenemos suficiente trabajo, así que vamos a quedarnos ahí. Entonces, si se fijan, desde el bulk, aquí hicimos todo un cálculo del bulk. Acá olvidémonos de que hay una CFT al lado, solamente pusimos una condición de borde y tomamos derivada con respecto a la función de borde. Hicimos cálculos y obtuvimos lo mismo que una CFT. Y eso no es coincidencia, eso es lo que dice la conjetura, que ambas teorías son iguales.
Yo tengo que ser capaz de poder trasladar uno a otro. Entonces, resulta que el cálculo clásico ya nos dio el resultado correcto, ¿cierto? Acá no hicimos ninguna integral funcional, solamente metimos una solución en la acción, la renormalizamos correctamente y la calculamos derivadas. Ya nos dio el cálculo correcto, pero resulta que la conjetura dice que tiene que ser la teoría completa. O sea, no solamente los campos clásicos tienen que satisfacer esto, el campo entero con todo lo que significa, campo clásico, cuántico y todas sus fluctuaciones. Tiene que satisfacer la correspondencia. Entonces esa es la pregunta que nos hicimos. Si el campo clásico ya funciona, ¿qué pasa si le queremos una fluctuación cuántica? Entonces lo que vamos a hacer es que el campo ya no es solamente el campo clásico, sino que ahora le queremos una fluctuación cuántica. La fluctuación cuántica le vamos a exigir la condición de borde que vaya de esta forma, lo que se conoce como el modo no normalizable, si acá está la fuente, este es el modo normalizable. La fluctuación cuántica solamente se acopla a esta parte, este queda fija. Y vamos a ver qué pasa. Cuando evaluamos este campo en la acción, en general la acción se va a separar de esta manera. Va a tener la acción clásica, cuadrática en los campos clásicos, la parte lineal en los campos clásicos que se anulan por las ecuaciones de movimiento, porque el campo clásico resuelve la ecuación de movimiento, y una mezcla de clásicos con H's. La generatriz funcional, bueno, se va a separar también, en este que era lo que calculamos antes, más este objeto que es nuevo. Este objeto que es nuevo es dado por esta formulita, significa que hay que hacer integral funcional en H. ¿Ya? Lo vamos a concentrar solamente en este objeto y en realidad a veces, si no la mayoría de las veces es imposible calcular. ¿Okay? Así que pero no nos interesa calcular el W, nos interesa calcular derivadas de W, y eso sí nos permite hacer más cosas. ¿Por qué queremos calcular derivadas de W? Porque queremos calcular funciones de correlación. Entonces, nos vamos a concentrar en este bicho, y para eso vamos a retomar nuestro campo phi a la cuarta, esta es la expansión que queda, se fijan, es bien poco gaussiano, acá hay un h cubo, acá hay un h a la cuarta, es bien poco gaussiano si lo meto en la integral funcional. La única integral que uno sabe calcular es la integral gaussiana. Eso es lo único que uno sabe. Lo demás es una lata. Bueno, puede ser así. Ya, ponerle algo así. Eso uno lo puede hacer. Cualquier otra cosa es complicado. Si no, es imposible. Entonces, resulta que acá estamos lejos de tener h cuadrado. Recuerden que acá hay que hacer la integral funcional. Acá tengo un h cubo, un h a la cuarta. Acá nos permite hasta x cuadrados. Así que, bueno, hay que buscar otras formas. Pero por mientras, antes de meternos en eso, vamos y evaluamos las soluciones clásicas que son dadas por estos bichos. Se fijan, acá está metido el phi 0. Es el phi 0 con el que tenemos que tomar derivadas. Acá. Y resulta que al tomar dos derivadas, y acá ya estoy avanzando un poco más rápido, uno encuentra este tipo de integral. Y acá yo fui súper desprolijo con todos los factores de simetría. Aquellos que han hecho teoría cuántica de campo saben que este diagrama tiene un medio adelante. Otros diagramas tienen un cuarto, un sexto, cosas por el estilo. Pero me dan los mismos factores, por ahora. Si yo tomo dos derivadas a este bicho, encuentro esta integral, súper bonita. Recuerden que acá hay una hipergeométrica. Y esto uno lo puede dibujar como un diagrama. ¿Cómo? Se fijan hasta el punto de x y 1, acá hay una error de notación. Eso deberían ser y 1 y 2. ¿Ya? Acá está el i1. Este K me llega hasta el punto z1x1. Este hace lo mismo desde i2, desde aquí a acá, de acá. Y acá tengo un G que se cierra sobre sí mismo. El G, recuerden que es una línea dentro del bulk, dentro del paciente de Sitter. Entonces se cierra sobre sí mismo y da esa de pelotita. Ese es exactamente el mismo diagrama que uno encuentra cuando hace teoría cuántica de campo usual, ¿ya? Pero la única diferencia acá es que las patas externas están dadas por bulk to boundary propagators. Y bueno, hay un círculo alrededor que representa el borde. El mismo diagrama. Diagramáticamente, el cálculo es bien distinto. Entonces, bueno, tenemos que calcular esto. El resultado. Por ejemplo, uno encuentra otro tipo de diagramas y calculando dibujos. Y depende de la expansión en el coupling, lambda. Recuerden que cada uno de estos puntitos ahí hay un lambda. Acá hay un lambda cuadrado, lambda cuadrado, lambda cuadrado, lambda cuadrado. Y así uno puede estar toda la vida calculando expansiones y la gente lo hace. Tenemos diagramas de Feynman. Entonces el objetivo ahora es calcular esta integral. Y para eso vamos a este diagrama explícito, abrir las K. La función K la abrí, simplemente puse K vale esto. Y eliminé todas las constantes porque es una lata. Entonces lo primero que nos vamos a dar cuenta, y acá lo voy a justificar después, es que este G yo lo puedo sacar. Yo lo puedo sacar de la integral, porque a pesar de que depende de Z1x1, Z1x1, si devolvemos, ¿dónde está?
Cuando yo pongo cuando pongo estos dos iguales, esta combinación da 1. ¿Se fijan? Este es un 1, este es un 1. Entonces este G depende de 1, no depende de los puntos básicamente. Entonces, después vamos a justificar bien por qué lo puedo sacar. Porque en realidad no es tan trivial sacar este tipo de bichos, a pesar de que sea un G de 1, no es tan trivial sacarlo integral. Eso depende del regulador que estemos usando. En fin. Entonces nos va a quedar obviamente la integral de este objeto con este objeto. Y si uno hace el análisis asintótico, es decir, cuando z1 se va al borde, es decir, z1 se va a 0, esta integral va de 0 a infinito, diverge. Diverge, entonces lo que uno tiene que hacer es agregar un cutoff. Como lo hicimos acá, agrego un lambda, acá agregamos un cutoff. En infinito no diverge, y este es un espacio compacto, así que esta cosa no hay problemas con la coordenada, en la coordenada flecha, aquí flecha. Acá, bueno, lo más avanzado puede intentar hacerlo por parametrización de Trinker, por ejemplo. Se puede hacer, no es tan largo, pero se puede confundir. Entonces vamos a seguir otro proceso. Voy a hacer el cálculo porque es corto. Si no fuese corto no lo haría. Entonces lo que vamos a hacer es hacer algunos cambios de variables, si lo quieren ver. Vamos a calcular esta integral haciendo cambios de variables y ver qué pasa. Vamos a hacer cambios de variables, entonces vamos a trasladar, después vamos a llamar esta diferencia así, y vamos a hacer una dilatación. Cuando uno hace estos tres pasos, en la integral anterior, uno encuentra este bicho. ¿Ya? Acá está la diferencia elevado a 2 delta, que es justamente la función de correlación de una función de 2 puntos. Esa función de correlación de 2 puntos es I1 menos I2 elevado a 2 delta. Y aquí aparece el I1 menos I2 elevado a 2 delta. Por una integral. Hay que tener cuidado. A pesar de que acá ya obtuvimos la función de 2 puntos, que uno sabe de una CFT, este sigma depende de I1 y I2. Entonces eso quiere decir que esta integral no es un número, es una función de I1 y I2. O sea, acá nos está dando un poquito más de estructura esta integral. Entonces por lo mismo tenemos que tratar de aislar cómo depende esta integral de I1 y I2, es decir, cómo depende de sigma. Y si fijan también está el cutoff ahí. Entonces vamos a definir la función de f de sigma, de esta manera. Y ahora, como yo quiero aislar el f de sigma, y está en el límite inferior de la integral, tomo una derivada, cálculo 1, la primera clase de teorema fundamental del cálculo, y uno obtiene este bicho. Y resulta que hay una representación muy bonita de la delta de Dirac, que es dada por esta. Z sigma elevado a 2 delta menos d, sigma cuadrado elevado a delta, se fijan la misma combinación que tenemos ahí y acá. Entonces, si yo tengo un límite de sigma yendo a 0, me aparecen unas deltas y a todos nos gustan las deltas de Dirac integradas. Y cuando uno hace ese cálculo, uno obtiene esta función, que es la derivada, y esta es una ecuación diferencial que todos sabemos resolver. Básicamente un logaritmo natural. Por lo tanto, el diagrama entero, que era este bicho, regularizado, nos da esto, lo cual está bien lejos de ser una función de 2 puntos de una CFT. ¿Qué pasó? Para poder entender qué está pasando, tenemos que entender que estamos haciendo un cálculo perturbativo. Eso quiere decir que estamos calculando una función de 2 puntos, y lo siento por la gente que está en Zoom, la función de 2 puntos, y le voy a poner los bordes. La función de 2 puntos normalmente la escribe así. Esta es la función a tree level más la función de loops. Y es este el objeto el que tiene que dar 1 dividido x menos y elevado a 2 delta. No necesariamente cada uno de los términos acá. Lo importante es que la suma de esto. La suma de todos los diagramas me tiene que dar esto. No cada diagrama por sí solo. El hecho que este dé lo mismo, lo quiere decir, voy a ponerle acá un 2 delta prima. Lo quiere decir que esta cosa no se sume de nuevo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces lo que les quiero comentar con eso es que hay que considerar el término tree level. Entonces cuando hacemos eso, básicamente es esto. Este es el término tree level que da este resultado. Y agregámoslo donde definí este gamma de esta manera. Y resulta que este gamma es, uno lo puede expresar, este término, 1 menos gamma log de esto, se puede expandir como la serie de este bicho. ¿Ya? Y bueno, uno reorganiza y aparece este tipo de esta manera. El vino a corregir el delta. Recuerden que delta no es más que una combinación de m y d. Delta es... Estos
son solamente campos clásicos. Se fijan, si uno resuelve delta, es una combinación de m y d. M es el parámetro del lagrangiano. Entonces nos encontramos con este bicho y nos queda entender qué es esto. Hay una forma de entenderlo, lo vamos a hacer rápido. El G de 1 explícitamente es esto, la hipergeométrica, y resulta que la hipergeométrica depende de tres parámetros, A, B y C, por eso se llama 2, 1. La hipergeométrica de 1 para cierta combinación de A, B y C, que se traduce derechamente en D menor que 1, se puede escribir de esta manera, lo cual solamente va a tener polos en D impar. Puede tener polos en D impar, por la función gamma. Esta fue la regularización. Si estoy ocupando otra regularización, van a encontrar otro tipo de infinitos. Pero uno debería ser capaz de trasladarlos ambos. Entonces uno puede decir, ok, esto funciona en D menor que 1 y hay un bonito teorema de extensión analítica, que lo han visto en matemática 2, cosas por el estilo, cálculo complejo, en el que uno puede extender un resultado sobre un abierto, sobre la variable compleja, termino en 2 minutos. Sobre una variable compleja la puedo extender a los reales haciendo la extensión analítica. Ya se usa mucho y eso es lo que ustedes hacen en regularización dimensional usual en teoría cuántica de campos. Entonces ya tenemos bajo control que es este G de 1, una posible divergencia ultravioleta. Y solamente para pasarle la máquina por encima, resulta que este bicho que está acá, uno puede eliminar las divergencias del G de 1, que está asociado a gamma, mediante la reparametrización de la masa. O sea, yo voy y agrego cambio la masa tal que me absorba todos los infinitos que surgen. Pero todavía me queda el cacho de este epsilon, que es la divergencia infrarroja. Esta divergencia infrarroja yo la logro eliminar, la infrarroja, reescalando los operadores, que es básicamente reescalar el campo. Recuerden que el operador y el campo son duales. Entonces, si yo rescalo el campo de esta manera, y acá en contratérmino, yo puedo regularizar esto y elimino todo lo infinito en epsilon. Así que la idea de esto es que se termina todo resumando y este valor sigue cumpliéndose independiente de fluctuaciones cuánticas o no. Este fue un solo diagrama, uno puede seguir con todos los diagramas que hemos hecho y acá hay algunos resultados, por ejemplo. El doble tadpole, el 8. Se fijan, todas las funciones de 2 puntos son proporcionales a los log. Mientras que esta función, lo que hace es finito, en realidad es infrarrojo finito. Eso quiere decir que ese término que escribí como finito aún puede tener infinitos ultravioleta. Pero que sea infrarrojo finito quiere decir que no me va a alterar los delta, sino que solamente me va a cambiar la constante de acoplamiento, de la misma manera que lo hace este diagrama en teoría cuántica de campos usuales. Así que ya para terminar, cuando uno calcula funciones de correlación de una teoría cuántica dual, como esta, hacerlo desde el bulk se traduce en hacer un diagrama de Witten. Es un diagrama de Witten. Resulta que estos diagramas tienen exactamente la misma estructura de los diagramas de Feynman, no tienen muy distinto en el sentido de los factores de simetría y los diagramas que aparecen. Uno puede resumir las cosas y pasa que los diagramas que son infrarrojo infinito vienen a cambiar la masa, vienen a hacer este trabajo, y justamente son todos los diagramas de la función de 2 puntos, y todos los diagramas que hacen infrarrojo finito vienen a corregir las constantes de acoplamiento. ¿Okay? Así que eso es lo que tenía para contar, pues no se hayan perdido mucho y vamos a comer. No hay que preguntar. Entonces hay preguntas de alguien acá como público que le quiere hacer a Iván. ¿Alguna duda que se haya quedado? Dale nomás. Ese triangulito, el laplaciano, ¿El delta? ese fue un parámetro que metiste en la ecuación, ¿cierto? Sí, uno lo puede... ¿Le tiene alguna exigencia? Cuando el delta, ¿ese? Sí. Sí, cuando tú tienes la ecuación de movimiento, lo siento por los que están... esta. La forma de resolver esto es proponer lo que sea una serie de Frobenius, yo no me acuerdo el nombre hasta que tuve que meterme en esto, que básicamente uno pide que el phi se comporte como un phi cero, ¿cierto? Elevado con un z elevado a alfa podría ser. Entonces uno lo que hace es proponer una serie de potencias. Z a la n por phi n. Cuando tú haces esto, lo metí en la ecuación, este alfa y se van a acomodar por la masa. ¿Cachai? Que tenés que derivarlo 2 veces. Se van a acomodar con la masa y acá está el delta cuadrado por eso. Entonces, no recuerdo bien el detalle, pero me parece que este puede ser delta, no estoy seguro. Probablemente no es delta. Pero van a Iván, combinaciones de alfas tal que se te van a Iván, acomodar con la M y la D. Iván, ¿podrías colocar la diapositiva de
¿Y de D, por favor? Es un número, ¿no? Ese delta. Sí, o sea, si tú, cuidado con la masa. Porque lo que pasa es que yo me di cuenta en las soluciones cuando encontraste la función de Green, depende fuertemente del delta. O sea, se hace 0 si delta es igual a 2 y de hecho en el comportamiento sintético depende del delta, cómo se compara con la dimensión, si es que era un comportamiento que se iba a cero infinito. Entonces me preocupó que sí, delta es depende positivo. tan fuertemente del delta que Delta es no, positivo. no lo restringiste en ningún momento. No, no. Me quedó la duda. Ah, sí, hay una restricción. Sí, esa es una buena nota, una buena acotación. Es que delta, hay una cosa que se llama la Brayton-Loner-Friedman mass gap. Lo mismo que es. Y es básicamente que si uno resuelve este delta, la vida es más fácil si uno introduce esto. Es esto. Menos m cuadrado. Ahí la mapa. Por ahí. Y ahí aparecen restricciones. Acá no me acuerdo bien si era más o menos, hay que resolverlo. Pero esto incluso te va a permitir mesas negativas, eso es importante. Puedes tener masas negativas completamente bien definidas. Y ustedes se preguntan por qué. Porque uno puede tener masas negativas en este caso, y es porque estamos en espacios curvos. La restricción de masas positivas, masas cuadradas positivas son para espacios planos. Y uno lo puede mostrar de todo lo que queráis, pero probablemente está así. Pero eso, ¿ya? Y acá estamos asumiendo que delta es mayor que d medios. ¿Okay? ¿Qué valores críticos para Sí, 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 o sea, justamente es un poco más complicado, bueno, complica y simplifica la vida, si no me equivoco, para estos factores. Para estos factores que ese es justamente el mass gap de Brayton-Loner-Friedman, está ahí, y uno puede hacer, por ejemplo, entropía de agujeros negros, los gráficos de este régimen. Fuera de ese régimen es más complicado, el microcanónico se complica, pero sí, estoy considerando este caso, eso sí es cierto. ¿Alguien más? ¿Alguien en Zoom tiene alguna pregunta para Iván? Yo tengo una, entonces, ¿se puede ir al índice, Luis? El índice, la parte más interesante. Ya, entonces para hacer una idea, como una big picture de lo que hicimos fue, bueno, introducimos a SSD. La teoría que estudiamos fue un campo escalar clásico. Al principio, sí. Al principio. ¿Cómo lo puedo ver yo esto como el experimento? ¿Cómo puedo hacer cómo concluir? Yo sé que Esa palabra está prohibida en este experimento. Bueno, supuestamente uno sabe de la teoría cuántica de campos que calculando la función de correlación, la matriz S, que es el experimento, debería salir relativamente directo. El problema aquí es que estáis sobre espacios que en teoría no existen, de Sitter. Y además está restringiendo la teoría porque no estamos hablando de cualquier teoría cuántica de campo, estamos hablando de una teoría de campo conforme. O sea, estamos exigiendo una simetría que es bien restrictiva, así como tenéis muchos más generadores, también es más restrictiva. Porque tenéis que construir básicamente una, a mí que me gusta la acción, tenéis que construir una acción que sea invariante conforme, y eso no es fácil. No, normalmente cuando construís una acción, en teoría de campos, solamente pedís que sea Poincaré, invariante Poincaré. Entonces ya te estáis feliz. Acá te estáis poniendo más restricciones. Por ejemplo, una CFT, bueno, la más sencilla que se me ocurre es el campo fermiónico en 4 dimensiones sin masa. Si le ponís masa, te va a romper toda la invariancia CFT. O sea, ahí tú puedes pensar, bueno, un fermión sin masa, yo no conozco ninguno. Entonces, pero claro, calculando funciones de correlación, ahora la gracia de la CFT es que tiene tanta estructura también, así como te limita, también te da mucha información. Pero lamentablemente acá estamos sobre una CFT y además estamos sobre un espacio anti de Sitter que no pareciera ser real. Entonces, como bajando el experimento es complicado. Hay gente que bueno, lleva 20, 23 años tratando de encontrar alguna correspondencia que sea, por ejemplo, de Sitter, que pareciera ser más lo que estamos puestos ahora, sobre lo que estamos caminando ahora, pero tiene problemas de unitariedad. O sea, no solamente ese cambio de signo de la constante cosmológica la que complica, sino que cuando tú calculas la función de correlación, tenés el problema que la teoría ya no es unitaria. Básicamente parece una probabilidad negativa.
Entonces, sí, es complicado. Y bueno, y el otro problema que tiene de Sitter es que no aparece como predicción de teoría de cuerdas. O sea, tú cuando haces teoría de cuerdas y supergravedad va a aparecer anti de Sitter y plano, pero no va a aparecer de Sitter. Entonces, así como llevarlo al experimento, por eso está prohibido la palabra. Wow. ¿Alguna otra consulta más entre los...? ¿Sí? ¿Podríais volver al último diagrama donde están como los diagramas? Disculpen a los décimos, se me olvidó repetir las preguntas. Los diagramas, vuelvo al tiro. Estaba pensando que el último diagrama, bueno, en comparación como con todos los otros, no está en términos de tu... que era el epsilon, era como El cutoff una infrarrojo. evidencia, ¿no? Cutoff. Infrarrojo. Pero no está en términos de eso, ¿sí? El No. último diagrama, ¿y por qué? Porque la explicación de teoría cuántica de campos usuales es que uno sabe que la función de 2 puntos te va a corregir la masa, ¿cierto? Y la masa está íntimamente relacionada con el delta, ¿cierto? Y el delta es básicamente el único parámetro que tiene el operador dual. Entonces, la función de 2 puntos viene a corregir la masa, y como corrige la masa, tiene que corregir necesariamente el delta. Ahora, este no tiene delta porque este diagrama, perdón, tiene los delta iguales, porque este diagrama es convergente infrarrojo. O sea, si yo veo la integral, es convergente infrarrojo, pero puede ser divergente ultravioleta. Y uno sabe también de teoría cuántica campos usuales, esto es como hacer el match con las cosas que uno ya sabe en teoría. Este diagrama, cuando uno renormaliza la constante de acoplamiento, lambda phi cubo. Pero no viene a renormalizar la masa, como si lo hacen estos diagramas. Entonces, como renormaliza la masa estos, viene a corregir la masa, necesariamente tiene que botar un logaritmo. Porque ese es el que se va a resumar de esta forma, que viene a cambiar la masa. ¿Sí? Es por eso que este no tiene un epsilon, pero sí tiene una divergencia ultravioleta, eso sí. Porque cualquier cosa que sea infrarrojo y divergente va a venir a corregir la masa. ¿Qué es lo que uno puede encontrar siempre cuando tú haces la teoría libre? O sea, la teoría libre tú puedes meter la masa. El m phi cuadrado puede estar siempre presente. Entonces, tú puedes corregir la masa de esa forma. Parámetro propio de la teoría. No son interacciones. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Si no lo podemos ver afuera. Bueno, si no, le damos otro aplauso a Iván. Gracias a los de Zoom. Antes de que se vayan, les quería contar que la próxima semana vamos a tener un PISA Hola, Seminar Ernesto. que quería mostrárselo brevemente. La próxima semana va a presentar Sebastián Ibacache, que está presente. Así que los dejo más que invitados para que puedan venir la próxima semana. Vamos a mandarle un link para que se inscriban todos. Así que ahora sí, a comer. Bajando la escalera, estamos ahí con una mesa con pizza y bebida para que podamos ir. Y muchas gracias a los que nos asistieron por Zoom. Les damos un agradecimiento. Así que eso fue por hoy. Muchas gracias a todos por asistir.